están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 16 de febrero del 2024. Hoy es el tercer y último encuentro tecnoformativo en lo que respecta a la unidad curricular Procedimiento Penal a Menores por este trimestre o este tramo. Bueno, en la clase pasada quedamos en que hoy íbamos a ver el juicio oral y la fase de ejecución, o sea, fase de juicio, fase de ejecución y algunos recursos. Con respecto al juicio oral, recuerden que la fase de juicio oral en materia de adolescentes, pues es muy parecida a jurisdicción ordinaria o jurisdicción de adultos. La distingue en ciertas circunstancias que a continuación vamos a ver. Entre ellas, el artículo 585 habla de la fijación del juicio y este pues debe fijarse dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones. El juez o jueza de juicio fijará la fecha para la celebración del juicio oral que deberá tener lugar no antes ni de 10 días ni después de 15 días hábiles siguientes al acto de fijación y ordenará pues la citación a la audiencia de todos los que deben concurrir a ella. Cuando hablamos de días hábiles, recuerden que son los días inclusive fijados por la tablilla del tribunal. Esto no cuenta ni sábados, ni domingos, ni feriados, porque ya estamos en fase de juicio, fase intermedia. Fase preparatoria, todos los días son hábiles, pero en fase ya intermedia de juicio de ejecución, los días hábiles sí se encuentran por tablilla del tribunal precisamente. ¿Por qué por tablilla del tribunal? Porque, bueno, porque hay días a veces de que son hábiles, pero no hay despacho porque el juez pues tiene otras actuaciones o porque se encuentra delicado de salud o bueno, por X o Y motivo no dio audiencia. Entonces deben contarse por las tablillas de cada despacho. Las actuaciones previas, pues bueno, igual que en el desarrollo de jurisdicción ordinaria, en cuanto en materia de adolescentes, pues el acusado o el acusado, en este caso particular, lo que es Sistema de Justicia Penal Juvenil venezolano, puede promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esto, reiterar la promoción de la declarada inadmisible, es muy facultativo de jurisdicción de adolescentes. En jurisdicción ordinaria no se puede hacer eso. Sí se puede promover nueva prueba, pero las que fueron declaradas inadmisibles en fase intermedia ya que adquirieron pues cualidad de cosas juzgadas. Si las vuelven a promover, lo más seguro es que el juez de juicio pues las vuelva a declarar inadmisibles porque ya el juez se pronunció en esa oportunidad haciendo ese control formal y material de la acusación y pues lógicamente ya fue solucionada esa petición. En cambio, en materia de adolescentes, puedo nuevamente reiterar la promoción de la declarada inadmisible, el juez tiene que pronunciarse y perfectamente puede, si el juez considera de juicio que la puede declarar con lugar o admisible, pues la declara. Y pues promover la nueva prueba, ¿no? Oralidad, continuidad y privacidad. Esto es uno de los principios del juicio oral. En materia de adolescentes podemos hablar efectivamente, igual que jurisdicción adulta, oralidad y continuidad, más no de publicidad. En materia de adultos hay publicidad porque el juicio es oral y público. En materia de adolescentes el juicio es oral y privado, oral y reservado. ¿Por qué? Porque es jurisdicción especializada, porque pues estamos ahí se van a tratar pues asuntos concernientes a adolescentes, a menores de edad, y pues lógicamente hay que hacer reserva de las actuaciones, confidencialidad y demás, a los fines pues de no estigmatizar, eso también pues en el ámbito sociológico y criminológico, no estigmatizar a ese joven que en un primer momento sí estuvo en conflicto con la ley penal y que puede ser que en algún momento pues se declara responsable penalmente de sus actos. Sin embargo, pues recuerden que como las sanciones pues no superan los 10 años, lógicamente que este adolescente puede salir en libertad bastante joven, todavía siendo joven adulto, y por eso pues la sociedad no va a ser tan cruel con él de estigmatizar. Por esas razones, pues se pretende que el juicio pues también sea reservado, que no se estigmatice al adolescente, que se le siga o sea, se le respete su dignidad y sobre todo su identidad, ¿no? O sea, es muy importante pues que también los padres colaboren en este sentido y pues no estén exponiendo a su hijo o a su hija por medios y demás de cuál es el proceso penal, ¿no? Es oral, continuo y reservado. La identidad física del juez y de juicio y del fiscal, pues es sumamente
importante, esto forma parte del principio de inmediación, pues también. El juicio oral se realiza en presencia ininterrumpida del juez o jueza de juicio especializado y del fiscal del Ministerio Público, so pena de nulidad. También pues la presencia del acusado o acusada. ¿Por qué acusado o acusada? Porque recuerden que ya existe un acto conclusivo en este caso de acusación, y si ya ha sido admitida la acusación en su totalidad o su parcialidad, pues lógicamente ya se le da el carácter de acusado o acusada, ¿no? Este acusado o acusada pues debe estar presente en toda la audiencia a solicitud suya o de quien, pues, o sea, del propio adolescente o de quien ejerza su defensa. El tribunal podrá autorizar pues el retiro transitorio del adolescente o del adolescente de la sala cuando sea necesario para tratar asuntos que puedan pues en todo caso causarle perjuicio moral y psicológico. Recuerden que pues la evolución o el grado de maduración psicológica del adolescente también difiere notablemente del adulto. Por eso, pues, es jurisdicción especializada, a los fines, pues, darle ese trato o diferencia o esa especialidad al adolescente, ¿no? La apertura de la audiencia oral se celebrará el día y la hora y el lugar fijado, verificada la presencia de las partes y las personas que deben intervenir. El juez o jueza de juicio informará al adolescente de las fórmulas de solución anticipada, lo que hablábamos en las clases pasadas, inclusive las alternativas a la prosecución del proceso, siempre y cuando pues sean de los ilícitos que son merecedores de las alternativas a la prosecución del proceso. De las fórmulas de solución anticipada, pues todos los delitos, porque una de las fórmulas de solución anticipada es el procedimiento especial de admisión de hechos. Y el adolescente o la adolescente pues tiene la facultad de admitir los hechos si considera que efectivamente es responsable de sus actos. Esto lo debe ser pues antes del inicio de la evacuación de las pruebas. Facultades del acusado o la acusada, eso está previsto en el artículo 595, y en el curso pues del debate el acusado o acusada podrá hacer todas las declaraciones que considere convenientes. Igualmente, incluso si antes se hubiese abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate, el acusado o acusada podrá en todo momento pues hablar con su defensor o defensora privado o público especializado, sin que por ello pues la audiencia se suspenda. A tal efecto se le ubicará a su lado. Ampliación de la acusación. Esto también pasa en jurisdicción ordinaria. Efectivamente, pues durante el debate, él o la fiscal del Ministerio Público, él o la querellante pueden ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no hubiera sido advertido o mencionado en la acusación o en el auto del enjuiciamiento, que modifique, sí, pues la calificación jurídica o la sanción del mismo o hecho objeto del debate. En tal sentido, pues en ese caso, con relación a los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración del acusado o acusada y se informará pues a todas las partes que tendrán derecho pues a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar lógicamente su intervención. Eso es parte del derecho de la defensa, ¿no? Cuando este derecho pues sea ejercido, el juez o jueza de juicio suspenderá el debate por un plazo que fijará pues prudencialmente, pero no podrá exceder de 5 días, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la prueba. Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos pues en la imputación. Recepción de pruebas, pues al igual que jurisdicción ordinaria, después de la declaración de lo del adolescente, el tribunal recibirá la prueba en el orden establecido en el Código Orgánico Procesal Penal para la fase de debate, salvo que considere pertinente alterarlo. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal indica que el proceso de recepción de pruebas son primero pues periciales, testimoniales y de último documentales. También da la posibilidad de alterar ese orden. Y recuerden que como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente habla de las normas de aplicación supletoria por remisión, pues hacemos uso de esa normativa y lógicamente o las evacuamos de esa manera, las recepcionamos así, periciales, testimoniales y documentales, siempre y cuando todo el acervo probatorio pues esté en la sala adyacente de testigos, o podemos alterar el orden para abrir el juicio, para incorporar y para que no pierda la concentración.
se puede alterar, se puede incorporar una documental o una testimonial, o sea, eso no afecta el desarrollo del juicio siempre y cuando pues también hay que dejar establecido en el acta de debate que se procede a esa alteración y recepción de manera diferente, por cuanto pues el acervo probatorio no se encuentra integrado en la totalidad de la sala de juicio y por eso pues los juicios se realizan y en diferentes audiencias, ¿ok? Nuevas pruebas, pues igualmente, pues excepcionalmente el tribunal a petición de parte o de oficio puede ordenar la recepción de nuevas pruebas si en el curso de la audiencia surgen también como indispensables para el esclarecimiento de los hechos. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio las actuaciones propias de las partes, o sea, de no afectar la teoría del caso. El juez tiene que ser muy cuidadoso en este aspecto siempre y cuando puede, o sea, efectivamente recepcionar nueva prueba, puede evidenciar algo que no fue discutido y de oficio, pero no puede subvertir y tomar funciones tanto del fiscal o de la defensa. Por eso el artículo pues lo enfatiza. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio las actuaciones propias de las partes. Discusión final y clausura. Bueno, efectivamente, terminada la recepción de las pruebas, el juez o la jueza de juicio de la sección de los y las adolescentes del Tribunal Penal concederá sucesivamente la palabra al fiscal o la fiscal del Ministerio Público, él o la querellante, el defensor o su defensora, para que en ese orden emita sus conclusiones. Fiscal, querellante, defensor. Solo el fiscal del Ministerio Público, el defensor o defensora del imputado pueden replicar entre ellos. Esto quiere decir que él se le da la palabra al fiscal, emite sus alegatos conclusivos, luego se le da el derecho a la defensa, emite sus alegatos, el fiscal replica y la defensa contrarreplica. O sea, entre ellos, pues pueden aportar ese derecho de réplica y contrarréplica de las conclusiones, ¿no? Pero solo entre ellos. Igualmente, pues si está presente la víctima y desea exponerse, le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el procedimiento, y el juez o jueza de juicio preguntará al imputado o imputada si tienen algo más que manifestar, concediéndole la última palabra, y ya cerrará el debate. Es muy importante que cuando ya se vaya discutiendo, o vayamos a la discusión y final y clausura, pues el juez indique que efectivamente todos los medios de prueba fueron recepcionados, evacuados, y que efectivamente puede ser que también hayan estipulado de alguna prueba a las partes, o sea, hayan prescindido de esa prueba. Hay que dejar constancia, sí, de todo eso en el acta de debate, y pues lógicamente se cierra la fase de recepción de pruebas, la evacuación de pruebas y se da inicio a lo que es ya la clausura y se le da pues ahí ya la palabra a las conclusiones. La ley dice pues la deliberación, en todo caso pues es una deliberación interna. Recuerde que no tenemos tribunales ni mixtos ni jurados, no existe en Venezuela, solamente en este caso es un solo juez unipersonal. El juez pues concluido o clausurado el debate, el juez o jueza de juicio pasará a emitir su pronunciamiento. El juez o la jueza apreciará la prueba según su libre convicción razonada, extraída de la totalidad del debate. El juez pues se pronunciará si absuelve o declara penalmente responsable al o la adolescente. En materia de responsabilidad penal de adolescentes, también la LONNA establece puntos específicos de cómo debe ser esa solución y sobre la sentencia, pues indicar qué tipo de literal, o sea, sobre qué literal el juez consideró que era inocente y que debía absorberlo. Eso está en el artículo 602 y me indica, procederá a la absolución cuando la sentencia reconozca estar probada la inexistencia del hecho, no haber prueba de la existencia del hecho, no constituir el hecho una conducta tipificada, estar probado que el adolescente acusado o acusado no participó en el hecho, no haber prueba de su participación, estar justificada su conducta, no haber comprendido el adolescente la ilicitud de su conducta o haber estado en posesión de opciones de comportamiento lícito, la concurrencia de una causal de exclusión o de culpabilidad de la pena, en este caso de la sanción, la existencia de una causal de extinción o caducidad de la acción penal y cualesquiera las causales que hubieran hecho procedente pues la remisión.
La sentencia absolutoria, pues por supuesto, ordenará la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las cosas. La libertad será efectivamente directamente en la sala de audiencias. Esto lo dice igual el código. Sin embargo, hay procesos administrativos en cuanto a lo que es el Ministerio de Poder Popular para Servicios Penitenciarios, que pues el juez tampoco debe traspasar, porque es muy importante pues también cumplir esos canales regulares. Si bien es cierto, pues sí, ya salió en libertad, pero también debe cumplir su proceso administrativo dentro de la entidad si estuvo detenido, recluido, y pues lógicamente verificar si ese adolescente o la adolescente tiene otra causa, si está siendo requerido por otro tribunal, o sea, todas estas circunstancias, pues a los fines de que seguirá o asegurar las resultas del proceso si es que tiene otro proceso. Luego que se hace esa revisión en la parte administrativa, o sea, lo que le corresponde a la entidad propiamente de reclusión, llámese entidad de atención o centro penitenciario de Occidente, porque también recuerden que los jóvenes adultos muchas veces, estando detenidos dentro de la entidad, puede ser que los trasladen a un centro penitenciario de adultos, sí respetando lo que indica la misma ley, la separación de adolescentes y de adultos, los transfieren y pues también allá es un poco más compleja la situación y delicada, pues hay que hacer ese estudio minucioso y revisar y pues posteriormente se le materializa la libertad, o sea, cuestiones de horas, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede. Es muy importante, pues también que pues, sí se respeten todos esos trámites, tanto jurisdiccionales como administrativos. En cuanto a la sentencia y la acusación, pues la sentencia que declara penalmente responsable al adolescente o al adolescente no podrá sobrepasar el hecho de las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento o en su caso en la ampliación de la acusación. En la sentencia que declare penalmente responsable al o la adolescente, el juez o jueza de juicio podrá dar el hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de enjuiciamiento o aplicar sanciones más graves. Sin embargo, el acusado o acusada no puede ser sancionado en virtud de un precepto penal distinto del invocado de la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de enjuiciamiento si previamente no fue advertida o advertida sobre la modificación posible de la calificación jurídica. En todo caso, fijará con claridad y precisión la sanción impuesta y el plazo en el que debe ser cumplida. Esto es muy importante porque en materia de adolescentes, los jueces como tal, control, juicio, e inclusive ejecución, pero sobre todo en el momento de dictaminar la sentencia, declarar la responsabilidad penal de un adolescente, el juez especializado pues tiene la potestad de inclusive cambiar una sanción privativa por una sanción no privativa de libertad. Esto lo vamos a ver ahorita con las pautas de aplicación para la sanción, pero también inclusive puede colocarle o aplicar una sanción más grave. Es una potestad pues bastante de responsabilidad de que el juez pues puede aplicar una sanción más, o sea, gravosa o menos gravosa y totalmente cambiar una sanción que supongamos era de privación por 10 años, imponiéndole todo el catálogo de las sanciones no privativas. Esto es libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, inclusive semilibertad, que es privativa, pero no es tan privativa, porque la única momento que va a estar detenido el adolescente, pues va a pernotar es en las noches y durante el día sale a trabajar o a estudiar. Parecido a los beneficios que se le dan en materia de adultos, pero en materia de adolescentes se llama semilibertad. También ya lo vamos a ver cuando sepa a fase de ejecución. Entonces, esa es la potestad que tienen pues los jueces en el momento de declarar responsabilidad y atendiendo esas pautas de aplicación de la sanción, o pueden absolver, lógicamente. Bueno, el juez de juicio es el que absuelve. Recuerden que fase intermedia no, el juez de fase intermedia o declara responsabilidad penal, pero sobre la base de una admisión de hechos o se va a juicio. Mientras que el juez de juicio pues puede declarar una absolución o efectivamente una declaratoria de responsabilidad penal. En cuanto a los requisitos de la sentencia, pues la sentencia contendrá la mención del tribunal y la fecha en que se dicte, nombre y apellido del acusado o acusada y los demás datos que sirven para determinar su identidad personal, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, la determinación precisa y circunstancias del hecho que el tribunal estime acreditado, la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y derecho, la parte dispositiva con mención de las disposiciones legales aplicables,
La indicación de la sanción y su fundamentación según lo previsto en el artículo 622, que es lo que habla de las pautas de aplicación de la sanción en el caso de declararse responsable penalmente el adolescente, y la firma del juez o jueza de juicio. Es muy parecido también a jurisdicción de adultos. Esto es lo que es el blindaje como tal de la sentencia. Las sentencias tienen que ser efectivamente blindadas, pues para que le dé garantía no solo al justiciable, sino a las partes de que efectivamente esa resolución, ¿no? El juez pues debe blindar, motivar bien su sentencia y pues si fue de absolución, motivar, o sea, explicar las razones de hecho y de derecho por las cuales consideró que era inocente y al igual que las razones de hecho y de derecho, si consideró que era culpable o debería ser declarado penalmente responsable de sus actos. En cuanto al pronunciamiento, pues la sentencia se pronuncia siempre en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia después de ser convocadas verbalmente pues todas las partes en el debate y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que lo requieran. La sentencia se dictará en la misma audiencia y cuando la complejidad del asunto, esto también aplica a jurisdicción ordinaria, cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tome necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo la parte dispositiva y el juez o jueza de juicio explicará al o al adolescente y a la audiencia de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y derecho que motivaron su decisión, garantizando con ello que lo previsto en el artículo 543, que en todo caso, pues sí, es la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el juicio educativo. La publicación de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar entre los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. Es muy importante que el juez, en el momento que hizo esa minimiculación de los hechos y de las pruebas, pues en síntesis también informe a las partes y sobre todo al adolescente los motivos que lo llevaron a tomar una decisión de absolución o de culpabilidad. Es una síntesis que de forma oral el juez pues debe describir en el acto de la audiencia una vez pues ya haya pasado ese proceso de deliberación interna para efectivamente tomar su decisión. ¿Ok? En cuanto a las actas del debate son las que van conformando cada audiencia para llegar luego a la audiencia final, que es donde se va a pronunciar el juez sobre el caso en cuestión. Igual pues tiene ciertos requisitos. Estas actas de debate pues deben contener lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, convención de las suspensiones ordenadas y las reanudaciones, nombre, apellido del juez o jueza de juicio, de los fiscales del Ministerio Público, del acusado o acusada, de su defensor o defensora y de las demás partes que hubiesen participado en el debate. El desarrollo del debate con mención del nombre y apellido de él y de los testigos, expertos e intérpretes, indicando pues los documentos leídos durante la audiencia, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del debate y las peticiones finales del Ministerio Público, del defensor o defensora, la observancia de las formalidades esenciales y otras menciones previstas por la ley o las que el juez o jueza de juicio ordene por sí o a solicitud de partes, la forma en que se cumplió el pronunciamiento de la sentencia con mención de las fechas pertinentes y la firma del juez o jueza de juicio del secretario o secretaria. Eso es lo que debe tener, que es una relación cronológica de lo que sucedió pues en cada audiencia en el acta de debate y pues también es lo que el juez va a tomar inclusive de manera sustancial pues para motivar su decisión, porque pues allí se debe incorporar lo que dijeron cada uno de los medios de prueba incorporados en el desarrollo del contradictorio. En cuanto a la forma de la ley, bueno, ya viene la sección quinta, que son los recursos. Vamos a hablar rapidito de los recursos pues, para llegar a la fase de ejecución. Sin embargo, pues lo ideal es que los recursos estuvieran luego de la fase de ejecución, ¿no? Pero pues en el caso, bueno, eso no es que altere mucho. La forma que fue concebida la ley, en este momento, en la sección quinta, vienen son los recursos. Hablamos del recurso de revocación. El recurso de revocación pues procederá solamente contra los autos de sustanciación y de mero trámite a fin de que el mismo el Tribunal de Juicio examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. Se da un recurso de revocación en la misma audiencia, por decir, una de las partes pues no está de acuerdo con el momento de la resolución y le pide, o sea, solicita el recurso, ejerce el recurso de revocación.
solicitándole al juez o jueza que efectivamente, pues, las razones por las que no está y que revoque su decisión y emita otra, ¿no? O en autos de mero trámite, que son autos pues muy parecidos a los interlocutorios, pero hay algún tipo de decisión allí, luego alguna de las partes pues también no de acuerdo, lo puede hacer por escrito y ejercer recurso de revocación. En las audiencias orales, pues este recurso será resuelto de inmediato. El juez pues debe decidir de inmediato. En los casos restantes se interpondrá por escrito y dentro de los 3 días siguientes al autor y se resolverá dentro de esos 3 días siguientes, pues en el momento de la presentación, ¿no? La decisión que recaiga será ejecutada, salvo que el recurso haya sido interpuesta conjuntamente con el de apelación subsidiaria cuando sea admisible. O sea, pues un recurso, pues prácticamente sí es ejercidora de resolución también inmediata. En cuanto a la apelación, son parecidos los trámites, en cual difiere son en los momentos de presentación. Y pues lógicamente, pues aquí en la ley, pues es como un poco más enfático, establece cómo es la forma de apelar y los fallos. Eso está en el contenido del artículo 608 y dice solo se admite recurso de apelación contra los fallos de primer grado que no admitan la querella, desestimen totalmente la acusación, acuerden la prisión preventiva o una medida cautelar sustitutiva, pongan fin al juicio o impidan su continuación, decidan alguna incidencia, fase de ejecución que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta, causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas impugnables por la ley, acuerden o rechacen el incumplimiento de una sanción impuesta, nieguen la apertura de una incidencia probatoria o en cualquiera de las fases del proceso y las que acuerden o nieguen la prescripción de la medida. Igualmente, las que declaren con o sin lugar la solicitud de nulidad, todo con arreglo a lo previsto pues, en la norma objetiva penal. ¿Ok? La apelación pues solo se admite contra los fallos de primer grado, como ya indiqué, pues que no en esas circunstancias. Igualmente tenemos la apelación de sentencia definitiva en el 608A, que se admitirá y tramitará por los motivos, requisitos y según el procedimiento previsto del Código Orgánico Procesal Penal en las formas de apelar pues una sentencia definitiva. Igualmente, pues la apelación de la motivación de la sanción también se admitirá la apelación de sentencia cuando la sanción impuesta al o la adolescente se encuentre inmotivada. En estos casos, si la alzada declara con lugar dicho motivo, anulará la sentencia solo en cuanto a la sanción. Eso es muy importante, ordenando la realización de una audiencia ante un tribunal distinto en que las partes pues debatirán la imposición de nueva sanción. No van a debatir ya otra vez el fondo, sino van a debatir es la sanción. Si, o sea, que la sanción fue muy gravosa o que fue muy benevolente, eso es lo que se va a debatir. La legitimación, pues solo podrán apelar las partes en contra de las decisiones que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. Se consideran partes quienes el Ministerio Público, el o la querellante, la víctima, el imputado o imputada y su defensor o defensora. Por el imputado o imputada podrá recurrir su defensor o defensora, pero no contra voluntad expresa. Esa legitimación es esa cualidad que tiene el sujeto, en todo caso, o sea, para poderlo establecer y determinar como parte. En cuanto al recurso de casación, esto estaba establecido en el artículo 610 y se admite recurso de casación únicamente contra las sentencias del Tribunal Superior. Estas son las de la Corte Superior de Adolescentes, que es igual, pues se admite o se prospera ese recurso de acusación. En materia de adultos, pues también las sentencias que emite pues la Corte de Apelaciones como tal. Igualmente, pues se refieren a que pronuncien la condena siempre que la sanción impuesta sea de privación de libertad, pronuncien la absolución siempre que el tribunal de juicio hubiese condenado por alguno de los hechos punibles para los cuales es admisible la sanción de privación de libertad. Y en el primer caso, solo el imputado puede recurrir y su defensor o defensora, y en el segundo, el fiscal. ¿Ya? Es muy importante pues también establecer esos tips en cuanto al recurso de casación en materia de adolescente. Y la revisión pues procederá igual contra las sentencias firmes en todo tiempo únicamente a favor del sancionado y por las razones que están fijadas en el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto también a la revisión de la sanción, lo que es muy importante. La facultad de recurso de revisión pueden ejercer el recurso de revisión el sancionado o la sancionada, él o la cónyuge con quien tenga una unión estable de hecho
cualquier pariente, el defensor o defensora pública o privada, el Ministerio Público, las organizaciones de defensa de los derechos de los y los adolescentes legalmente constituidas, el juez o jueza de ejecución en la aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior. En cuanto al trámite, procedencia y efectos de los recursos, recuerden que ya dijimos que pues, se interpondrá conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, pero para el recurso de casación se reducirán los plazos a la mitad y si este no es divisible por dos, pues al número superior. Esa es la, pues, como la diferencia, la especialidad en cuanto al recurso de casación, que pues los trámites pues son más cortos, ¿no? Son más ágiles porque estamos en jurisdicción especializada. Luego viene pues la sesión sexta, que ahí habla pues un poco ya de lo que es la fase de ejecución, la prescripción de la acción, la prescripción de las sanciones, la evasión. Vamos a hablar un poquito de lo que es la competencia para el juiciamiento y control de la ejecución. La autoridad competente, como tal, será el lugar de la acción u omisión que constituya el hecho punible, observadas las reglas de conducción, continencia y prevención, también previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. La autoridad competente para la ejecución de la sanción impuesta será el lugar donde resida el grupo familiar del sancionado o sancionado. Esto es algo muy especial también en materia de adolescentes, porque si el grupo familiar, por ejemplo, del adolescente reside en Mérida y el adolescente cometió el delito en Táchira, pues en primer momento todo se realiza por Táchira y luego en fase de ejecución se puede remitir o declinar la competencia al Mérida porque el grupo familiar o el apoyo familiar del adolescente pues se encuentra residido en Mérida. ¿Ok? Que en materia de adultos no existe esto, sino hay otras formas como vigilancias penitenciarias donde se le comisiona al juez ejecutor de otro estado que vigile esa fase de ejecución a ese adulto. ¿Ok? En cuanto a la prescripción de la sanción, es muy parecida, o sea, en materia de adultos, pero tiene sus casos particulares porque recuerden que en materia de adolescentes, pues hay sanciones no privativas y sanciones privativas. Por eso, pues, sí difiere, pero hay algunas cosas que pudieras tomarse del código orgánico o del código penal, pero son casos muy excepcionales. Por eso aquí es determinante la prescripción de la sanción bajo estos supuestos. En el primer lugar, la acción prescribirá a los 10 años en caso de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción. A los 5 años, cuando se trate de otro hecho punible, salvo aquellos casos en que la prescripción sea más favorable, según lo prevé el artículo 90. O sea, otras circunstancias que pueden atenuar la sanción para el adolescente. Y a los 6 meses en caso de delitos de instancia privada o de facto. Que igual, ¿cuáles son los delitos de instancia privada? Por 7 años, difamación o injuria. ¿Ok? En cuanto a la prescripción de las sanciones, también me establece que es especial, es diferente en materia de adultos. Las sanciones, porque recuerde que son sanciones, no son penas, las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad. Este plazo empezará a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva o desde la fecha que se compruebe el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomará como último momento el acto procesal, la fecha de la declaratoria en rebeldía. ¿Qué sucede aquí? Me dice la ley que el término ordenado para cumplirla más la mitad. Supongamos a un adolescente se le impuso como sanción reglas de conducta por 2 años. La mitad de 2 años es un año. Entonces sería 2 años más un año, 3 años. Para que pueda prescribir una sanción de reglas de conducta, o sea, en el caso que fue impuesta por 2 años, pues serían 3. Esos son los términos y pues bueno, se verifica también si hay declaratoria en rebeldía, porque pues la declaratoria en rebeldía se como suspende o interrumpe la prescripción de la sanción, entonces es la única forma y pues se cuenta es desde la declaratoria en rebeldía. Por eso es muy importante pues en el momento de aplicar una prescripción de la sanción, verificar. Otra cosa que también es igual que en adultos, pues no se prescribe los delitos de lesa humanidad y aquellos, bueno, que también sean contra el Estado
y aquellos pues que contra droga, droga lógicamente en mayor cuantía, ¿no? Que tampoco prescribe. En cuanto a la evasión, cuando hablamos de declaratorio en rebeldía, eso está establecido en el artículo 617 y me indica que el adolescente que se evada de la entidad de atención donde esté detenido o detenida, se ausente indebidamente también del lugar asignado para su residencia o que sin grave y legítimo impedimento no asista al programa al que se le ha ordenado incorporarse o no comparezca a la audiencia preliminar al juicio ante el tribunal, lógicamente será declarado o declarada en rebeldía y se ordenará su ubicación inmediata. Si esta no se lograra, se ordenará su captura, lograda la ubicación de la captura, el juez competente o jueza competente, según la fase, tomará las medidas necesarias, de aseguramiento necesarias. Es una declaratoria de rebeldía, es una orden de aprehensión que se emite, se deja constancia efectivamente a través de un oficio que se remite a los órganos de seguridad del Estado, donde se indica que fulano de tal, o sea, determinado adolescente, fue declarado en rebeldía, o sea, porque ahí es de contumacia del adolescente hacia el proceso, o sea, hay rebeldía como tal, y se ordena su ubicación inmediata. Lógicamente, pues a los 6 meses se puede ordenar pues, la captura, pero ubicación inmediata y captura, pues prácticamente es lo mismo. Cambias el término como para hacerlo un poco más, por decir fuerte, pero en el momento que el juez emite una orden de ubicación inmediata es que lo capturen, lo aprendan y lo lleven ante el juez competente para verificar en qué fase está el proceso y bueno, tomar la decisión que corresponda. Bueno, eso en líneas generales es los recursos, parte de la forma de ejecución en cuanto a dónde debe el adolescente pues también pernoctar o dónde se le ejecutará la sanción, que también pues el adolescente perfectamente puede hacerlo en el estado que cometió el ilícito. En cuanto a las sanciones, también las vamos a repasar rápidamente. Las sanciones son orientación verbal y educativa, perdón, ya. Imposición las sanciones son orientación verbal educativa, reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y privación de libertad. Esas son las sanciones que se le imponen a los adolescentes. La más gravosa, pues, es la privación de libertad. Estas medidas, pues, tienen una finalidad primordialmente educativa. Se complementan con la participación de la familia, que es muy importante, de la escuela, con el apoyo del equipo multidisciplinario, de los consejos comunales y de otras organizaciones sociales. Eso en el momento pues, de aplicar determinado tipo de sanción. Sin embargo, pues para todas es sumamente importante que tenga el apoyo familiar. En cuanto a las pautas para la determinación y aplicación de la sanción, son las que yo les decía al momento de aplicar la sanción, el juez de control, si va a aplicar una sanción como producto del procedimiento especial de admisión de hechos o si el juez de juicio declaró la culpabilidad o la responsabilidad penal de adolescentes, pues toma estas circunstancias en cuenta para poder aplicar la sanción de las que ya indiqué. Estas son la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, la comprobación de que él o el adolescente ha participado en el hecho delictivo, la naturaleza, gravedad y violencia de los hechos, el grado de responsabilidad del o el adolescente, la proporcionalidad e idoneidad de la medida, la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida, los esfuerzos del adolescente por reparar los daños y los resultados de los informes clínicos y psicosociales. El tribunal puede aplicar las sanciones que ya indiqué de forma simultánea, alternativa y sucesiva, sin exceder el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento. Asimismo, las medidas pues, podrán suspenderse, revocarse o sustituirse durante la ejecución de la sanción o durante la ejecución de la misma sanción. Esto es muy importante establecerlo porque esas son las pautas para la aplicación de la sanción y cómo debe aplicarse, si de manera simultánea, sucesiva y alternativa. Por decir, se le impone al adolescente una privación de libertad por 5 años y de manera simultánea reglas de conducta por el lapso de 2 años.
Cuando hablamos del término simultáneo, es que quiere decir que dentro de los 5 años el adolescente va a cumplir también 2 años de reglas de conducta, no es que se le sumen, ¿no? Cuando se habla de sucesivo, ahí sí. O sea, 5 años de privación de libertad más 2 años de reglas de conducta. Es sucesivo, o sea que al término de una inicia la otra. Puede ser que en el transcurso de esos 5 años al adolescente se le revise la sanción y se le sustituya por otro tipo de sanción el término restante, pero al término de esa sanción restante debe comenzar la siguiente porque es sucesiva. Pero el juez de ejecución, también atendiendo a esas facultades que la ley le da, puede inclusive cambiar las formas de aplicación de la sanción. Si él considera que esa sucesivo, libertad asistida, o sea, lo que tenía posterior es demasiado, pues puede cambiar la forma de aplicación y incorporarlo de manera simultánea o inclusive cambiarla por servicios a la comunidad por 6 meses. O sea, eso, lógicamente, pues motivando su decisión y aplicando esas pautas de aplicación de la sanción. Ya me queda pues poquito tiempo porque tengo una clase pues en 10 minutos, pero pues vamos a hablar un poquito de qué es la orientación verbal y educativa. Consiste en la explicación por parte del juez o jueza de control o de juicio clara y precisa de la licitud del hecho cometido, dirigido a internalizar y concientizar su conducta a los efectos de comprender su responsabilidad y el daño social causado, será constancia dándose por cumplida la sanción. Es una sanción de ejecución inmediata, o sea, es como un regaño que se le hace al adolescente de forma verbal y educativa sobre la ilicitud de su conducta, de la magnitud del daño causado, de lo que generó, y bueno, con el firme propósito de que el adolescente pues no lo vuelva a cometer. Este tipo de sanción pues se dan aquellos delitos muy leves, por decir, pudiera ser un robo arrebatón, unas lesiones leves, algo bastante pues leve, valga la redundancia, que no amerite una sanción que coarte su libertad o una sanción que regule su comportamiento, porque una sanción que regule su comportamiento pudiera ser esas reglas de conducta que consiste en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez o jueza para regular el modo de vida del adolescente, así como para promover y asegurar su formación. Las órdenes y prohibiciones tendrán una duración máxima de 2 años. O sea, este tipo de sanción de reglas de conducta no puede exceder de 2 años. Y el cumplimiento deberá iniciarse a tardar de un mes de impuesto. Servicios a la comunidad, pues son tareas de interés general, de forma gratuita que el adolescente debe realizar fines de semana o en días hábiles sin que perjudique su asistencia a la escuela o jornada laboral o en días feriados a través pues, de labores asistenciales a cualquier tipo de entidad o organismo que designa el juez. Son labores comunitarias, por eso se llaman servicios a la comunidad. La libertad asistida, pues es la concesión de la libertad que da el juez o jueza competente al adolescente con la condición obligatoria de incorporarse a un programa socioeducativo y que le brinde pues la supervisión, el acompañamiento y orientación de un equipo multidisciplinario o una persona capacitada en el área de educación, psicopedagogía, psicología, psiquiatría y jurídica, debidamente registrada ante el Consejo Municipal de los Derechos del Niño. O sea, por eso se llama libertad asistida, o sea, es más condicionada, va a estar un supervisor observando el comportamiento del adolescente. La semilibertad, pues bueno, consiste en la incorporación obligatoria del adolescente a una entidad de atención durante el tiempo libre de que disponga en el transcurso de la semana y la duración de esta medida pues no podrá exceder de una. Con respecto, perdón, a la privación de libertad, pues ya sabemos que es una sanción muy gravosa, o sea, la más gravosa porque restringe la libertad del adolescente, siempre y cuando sea porque el adolescente cometió de los delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves? Homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía, en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual, sicariato. Su duración no podrá ser menor de 6 años ni mayor de 10 años. Y cuando se trata de delitos como lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículos automotor, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público, no podrá ser menor de 4 años ni mayor a 6. Eso es el catálogo de los delitos que merecen como sanción la privación de libertad.
Los delitos que no estén contemplados en ese catálogo del artículo 628, pues lógicamente no van a generar la imposición de una sanción de privación, sino van a generar la imposición de una sanción no privativa. En todo caso, puede ser semilibertad, reglas de conducta, orientación verbal educativa, libertad asistida. Esas sanciones, ¿ok? Es muy importante pues también que tengan en cuenta eso. Solamente estos delitos del 628 son los que merecen como sanción privación. Igualmente, pues van allí las participaciones accesorias o las formas inacabadas. ¿Cuáles son las formas inacabadas? Tentativa y frustración. Por decir, homicidio tentado, homicidio frustrado, pues también merece como sanción la privación. Eso como formas inacabadas del delito. Y las participaciones accesorias, encubrimiento, cooperador, facilitador, pues también generan privación de libertad. ¿Ok? La ejecución de las medidas tiene por objeto lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente y la adecuada convivencia con su familia y su entorno familiar. Lógicamente que el adolescente dentro del recluido tiene derecho a ser mantenido y preferente en su medio familiar, a un trato digno y humanitario, a recibir información sobre el programa, a que se le hagan diagnóstico y todas las actividades que pues le ayudan al adolescente a recapacitar sobre el ilícito que cometió. Igualmente, pues debe estar separado de los adultos, como ya indiqué, permanecer privado en la misma localidad o la más próxima al domicilio de sus padres, que el lugar pues satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, entre otras derechos también que se le imponen o tiene el adolescente detenido. Bueno, con esto pues concluimos ya la unidad curricular en lo que respecta a este tramo y bueno, los invito a que ustedes sigan profundizando en el maravilloso mundo del sistema de justicia penal juvenil. Nuestra ley es una ley muy bonita, es fácil de manejar, tiene lógicamente pues su normativa especializada, es una normativa que va dirigida a resocializar o a insertar al adolescente de manera armónica y pacífica a la sociedad, que comprenda la ilicitud del acto cometido y que, bueno, pues de una u otra forma salga de la entidad de atención o si no está detenido, pues con un proyecto de vida estable y que tenga una forma de ver el mundo de diferente manera y que, bueno, que efectivamente cometió un delito, pero que la parte jurisdiccional y todo lo que rodea y todo lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes está allí para ayudar a ese adolescente a que pues no lo vuelva a hacer, ¿no? Tiene una vida por delante y el firme propósito es que tome conciencia y que, bueno, se incorpore a actividades educativas porque eso es muy importante, que se eduque. De hecho, pues mi frase favorita, porque la digo mi porque es de mi autoría, si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Con esto concluyo. Fue un placer haber estado con ustedes en estos espacios pues tecnoformativos y de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Hasta luego. Espero que también den cumplimiento a las actividades pautadas, que es hasta el día de mañana. Fue un placer. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.